Buenos días, nuevamente estoy aquí, soy Enedina Amador Díaz y es la primera vez que escuchas una de mis charlas en la cocina de Enedina. Te invito a que te suscribas, que le des me gusta y si esta información es importante y crees que puede beneficiar a alguien más, agradezco de todo corazón que la compartas. Para que los que estén aquí por primera vez y no sepan qué es lo que hago, yo canalizo información a través de los sueños que previamente ya tengo aquí escritos y luego pido interpretación a mis ángeles, guías, maestros, ancestros de luz que me acompañen en este despertar espiritual. Y entonces doy el ejemplo de todo lo que yo ya tengo escrito y que me ayudó. ¿Ok? Entonces, y si te puedes identificar y resuenas con esta información, bienvenido al canal, bienvenido eres. Me dijeron que les diera el ejemplo de inmadurez, porque en los anteriores 2 videos hablé de eso. Entonces, ok. Y yo decía que estamos en diferentes grados según nuestro nivel de conciencia. Entonces, cuando estamos en prekinder o en primaria, pues somos niños berrinchudos, somos niños que queremos que otros nos atiendan, que otros nos resuelvan y somos caprichosos. Cuando ya estamos un poquito más en la adolescencia, entonces somos un poquito adictivos a ciertas sustancias o a ciertas cosas y me decían, dales el ejemplo de que lo que pasa si como adolescente yo empiezo y tengo cierta adicción, ya sea al tabaco, al alcohol, a las drogas, al sexo, como todo eso en plena adolescencia para mí es gratificante, son gratificaciones. Entonces, en la vida adulta, no importa si tengo 30, 40 o 50 años o 60 o más, voy a seguir tratando de gratificarme. Entonces, por eso a veces es peligroso empezar antes con ese tipo de sustancias o de situaciones en plena adolescencia, porque luego es difícil para ellos poderlas eliminar. Y la otra cosa que cuando estamos en el modo adolescente, entonces todo es una broma, todo es así como un relajo, son hombres o mujeres que sin importar la edad en la que estemos, no nos tomamos las cosas en serio y minimizan las cosas. Y luego ya el ejemplo del adulto es cuando ya una conciencia adulta sabe que lastimó a alguien más y es capaz de pedir perdón porque sabe que ofendió, pero también sabe perdonar a los demás. Entonces me dijeron que les diera el ejemplo que, ya lo he dicho yo, que las personas todas somos divinas en esencia y todos tenemos la chispa de Dios en nuestro corazón. Entonces que lo que tenemos que perdonar ante una situación de que alguien me lastimó es la acción. El ejemplo es, por ejemplo, si alguien robó dinero, esa persona sigue teniendo su esencia. Lo que yo tengo que perdonar es la acción, que sería el robo. Cuando alguien es infiel, lo que tengo que perdonar es la acción, que es la traición. ¿Ok? Luego también me dijeron que les diera el ejemplo de cómo se intenciona la vela por la liberación del alma que compartí en el video de ayer de mi abuelito Ramón. Entonces se compra la vela. Y si es de cristal, en el cristal lo puedes poner. Y si no es de cristal, puedes ponerla abajo de la veladora, un papelito que diga, por favor, por favor, por favor, 3 veces el nombre completo de la persona. Ve a la luz en total libertad. Eso es para que el alma vaya a descansar. Y me dijeron para mí me dijeron que eso es un remanso de amor para el alma que ya no está y para ayudarlos a trascender y que sigan en su siguiente camino evolutivo. Entonces, me dice también que les comparta qué significa cuando sueñas con cortinas, velos y máscaras. Significa que tienes que ver más allá con los ojos del alma y tu tercer ojo. Después de la terapia de ayer, la consultante mencionó que después de la anterior terapia le dolió esta parte por 2 días. Dijo, fue un dolor extraño. Dije, no te preocupes. Tu tercer ojo ya se abrió y vas a empezar a ver con ojos del alma y le vas a hacer caso a partir de hoy a tu intuición. Bien, pues continúo con los mensajes que tengo escritos. Vamos a ver qué es lo que nos dice en estos sueños. Y me di cuenta que el 12 de enero estaba muy presente en la canalización de mi abuelito Ramón en el día de ayer, la liberación del alma. Pues resulta que tengo un segundo sueño ese 12 de enero. Y dice asociar.
Les comparto el sueño. Estoy con un grupo de hombres que están muy cansados porque habían doblado turno y no dormían. Yo también estoy cansada porque había ido a buscar a un niño que está muy triste porque perdió a sus abuelitos y yo junto con el papá de mi hijo lo teníamos que consolar y acompañar. Y al llegar al lugar donde estaban los compañeros de trabajo, donde estaba el papá de mi hijo, él empieza a cortar unos tubos como de gas neón. Yo le digo, no los cortes porque al cortarlos va a haber fugas de energía. Él no entendía y le decía, bueno, haz lo que quieras, hoy ya entiendo. En ese momento no lo sabía. Pero posteriormente en el 2024 hubo una fuga de gas en mi hogar maximizada. Pero hoy ya sé cuál es ya sé la intención, ya sé cuál es la respuesta, gracias a Dios, y todo fue para bien. Entonces yo me ponía a descansar, decía que estábamos muy cansados, el papá de mi hijo se ponía arriba de mí, se echaba con todo el cuerpo a dormir arriba de mí y no me dejaba ni mover. De repente hasta sentía que dormía, roncaba y luego en otras ocasiones hasta se excitaba. Y yo le decía con la mente, ¿qué rollo contigo? ¿No me dejas ni mover? Y yo decía, si yo estoy cansada, tú estás más. Y al final yo también trataba de no moverme, de quedarme ahí paralizada para descansar. Y me quedaba durmiendo hasta que llegaba alguien y lo quitaba. Alguien me ayudaba a poderlo quitar. Se termina el sueño y entonces digo yo, ok, como tiene que ver con el anterior sueño, el que compartí la liberación del alma, digo yo aquí, la vela es para mi abuelito. ¿Y el niño quién es? Y luego comento, y el papá de mi hijo, consciente que yo soy consciente, sé que eso pasó cuando estuve con él la primera vez, después de lo que pasó con su prima. También ahí en los anteriores, como menciono a la prima. Me llega que ahí fue cuando yo me hice la dormida y él llegó y se quedó, pero a gusto, bien dormido. Entonces ahí yo también me puse velos y cortinas y en el anteriores videos llegaban y me decían los ángeles, quita la cortina, que quites la cortina, que por fin quites la cortina. Y luego ya yo decía eso y yo, ok. Y ya quitaba las cortinas. Entonces ahí yo me puse esos velos para no ver lo que estaba sucediendo. Entonces ya dice que alguien llegó para poderlo quitar y despertarlo y que se fuera de ahí, porque no me dejaba ni mover. Y también yo pudiera moverme y también yo pudiera despertar para poder salir de ese espacio y ese lugar donde no me podía ni siquiera mover de esa carga que era muy pesada. Y que me dijeron en el viaje a Puerto Peñasco, te desharás de una carga que nunca fue suya. Muy bien, continúo ahora el 13 de enero del 2023. Estamos mi mamá y yo en el rancho, yo preparo comida, eran nopales y los estoy cociendo y hay unos plátanos que están en la misma charola y con lo caliente se ponen maduros y yo le pregunto a mi mamá, ¿quién los habrá puesto aquí? Yo no los traje. ¿Quién los compró? Mi mamá dice, ha de haber sido tu tía, pues sabe que le gustan mucho a los muchachos. Yo me carcajeaba igual que aquí. Luego dice mi mamá, no tienes que ser tan expresiva, hija. Con tus ojos a veces no necesitas hablar con los labios y la boca, porque todo lo dices con los ojos. Y mi mamá empieza a hacer ejemplos con sus ojos y su mirada. Y yo estaba igual de carcajeándome, igual que aquí con ustedes, porque ya me estoy dando cuenta que sí soy muy expresiva con los ojos también. Ay, entonces, luego le digo, ¿sabes, mamá? En algunas culturas las personas se cocinan sus propios alimentos. Ellos no esperan a que otros les cocinen. Y cuando quieren y pueden, a veces cocinan para alguien más. Eso me lo acaban de mostrar antes de llegar aquí. Muy bien. A diferencia de nuestra cultura, le decía, aquí los demás quieren que otros y otras personas cocinen para ellos. Terminaba de cocer los nopalitos, sacar los plátanos maduros y aguados y unas hojas de elotes que no sabía
tampoco quién las había puesto ahí o para qué estaban ahí. Y ponía el montón de pelos de elotes diciendo, aquí se los voy a dejar, alguien los podrá usar para algo. Son buenos como remedio. Mi mamá, le decía a mi mamá, ¿estás lista, mamá? Porque mañana por fin nos vamos de aquí. Sí, decía mi mamá. Y mira que venimos nada más por el cumpleaños de tu tía. Le digo, sí, y a mi tía ni siquiera la hemos visto. Y decía mi mamá, no, ella está muy preocupada. Y muy ocupada, decía mi mamá. Y yo le decía, ay, sí, tienes razón, mamá. Me sentaba en una mesa que estaba llena de papeles como exámenes y 2 cuadernos, exactamente como se los mostré cuando empecé. Igual que los que tengo, y le decía, ay, mamá, estoy muy feliz, ¿sabes? Tenía una materia detenida con una maestra que por fin, gracias a Dios, ya terminé, ya hice este examen. Mira, aquí está todo en estos 2 cuadernos. Sé que ya no los voy a necesitar. Y lo dice mi mamá, ¿la maestra? Y sí, ya terminé la clase con ella, ya la pasé, gracias a Dios. Y luego mi mamá, ya muy seria, pregunta, ¿y los demás maestros, hija? Ándele, chiquita, pensé que ya había terminado, apenas estaba empezando. Pero la presunciosa de Nedina le dijo, ay, a esos ya hace mucho que terminé esas clases, ya las pasé, por eso te digo que todo está en estos cuadernos. Como ya terminé y pasé por fin todas las materias, nunca estuve más equivocada que ese día que se lo dije a mi mamá. Ya me gradué. Tocaba con mucho cariño los cuadernos, los acariciaba y agradecía y decía, ya todo está aquí. Mira, ma, aquí quedó todo escrito, ya no lo necesito más, ya terminé, gracias a Dios. Pero hoy me doy cuenta, pues que no. Olvídense, estaba bien equivocada. Y les voy a decir por qué. El 19 de enero del 2023, ahora escribo arrepentimiento cada vez que estoy con el papá de mi hijo. Dejaba el resentimiento, odio que me estaban carcomiendo por dentro por hablar y decía también con mi familia. Y cuando ellos me hablan es solo cuando me necesitan en enfermedades, partos, cirugías, hospitales, centros de rehabilitación y para festejar y celebrar cumpleaños, fiestas, bodas. No me invitan a las fiestas. Ahí saco de mi lado derecho, no es cierto, de mi lado izquierdo con mi mano derecha. Y sí recuerdo ese sueño perfectamente. Saco así un cable oscuro como de 3 metros de mi lado izquierdo y lo dejo antes de salir del patio de mi mamá. Y entonces ya, y digo, remordimientos por tener relaciones sexuales con el papá de mi hijo. Y ya despierta, dije sí, el sueño empieza con arrepentimiento y termina con remordimiento. Y ya despierta en la conciencia y digo, y sí, la verdad, eso yo sentí con mis creencias y paradigmas religiosas con respecto a la, ay, perdón, si hizo ruido, sexualidad. ¿Cuántas veces nos han dicho, no puedes disfrutar? ¿Es pecado? Ah, y si te entregaste tu virginidad o entregaste tu pureza y tu castidad, con ese hombre te tienes que casar, aunque no sea el indicado. Aunque mutuamente se hayan lastimado, pero te tienes que casar por esos paradigmas, programaciones obsoletas, yo lo digo desde la conciencia en la que me encuentro hoy. Y pues aquí estaba, miren, si había cosas, por eso mi mamá me decía, ¿y los demás? Eran muchos. Cabe mencionar que después del 2023 había hecho un viaje y había quitado algunas cortinas en la casa de mi hermana cuando fui a ese viaje. Ya entendí lo de las cortinas y pues que para nada les gustó. Y luego también conecté con la presión de estar sentada y escuchar a alguien gritar y ser violento. Y en ese momento me fui a mi niñez cuando mi papá nos despertaba abruptamente, irrumpía en el sueño y entonces ahí pues se me disparó la presión arterial. Y un día pregunté a mis guías qué estaba pasando, que cómo estaba mi sangre en este momento después de ese viaje que realicé y me decían que hagan en cuenta que todo era negro,
como chapopote y había muy poquitos aros de luz. Así estaba mi sangre de contaminada. Todo por querer estar cerca de la familia. Por eso hice un video, di no. Y ahí digo, si hasta a la familia le tienes que decir no, el no es la respuesta más amorosa que hay para mí. Y para los demás también, aunque no les guste. Entonces, gracias a Dios me hice consciente del miedo que yo sentí cuando ese hombre gritó y que no era la mujer de 50 y tantos años la que tenía miedo. No, 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 para nada. Ay, perdón, voy a empezar. Perdón si se escucha muy fuerte. No, era la niña por la que pasó todos esos miedos. Además, yo dije que estaba como en shock y en pánico. Entonces la presión arterial se me disparó. ¿Por qué? Porque en ese momento yo quería salir huyendo de ese lugar. Porque para mí era peligroso estar ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hice después de este sueño? Que también me hice consciente de todo, de los velos que había quitado, de las máscaras que había sacado a la luz, porque me decían en ese sueño, aquí nos sacamos los trapos al sol. Y que me decían mis seres de luz, quítalos, que los quites de una vez. Pero no significa que nada más ellos trabajaron en eso que tenían oculto. Yo también trabajé en mi miedo y el pánico que le tenía a mi papá. Me hice consciente y gracias a Dios, sin tomar medicamentos, sin tomar nada para la presión arterial, se me volvieron a presentar situaciones donde supe que fue exactamente lo que sucedió con mi papá. En su momento lo compartiré, pero gracias a Dios, pues todo se normalizó después de la toma de conciencia. Entonces dicen, pues sí, ya lo que les había dicho, los mensajes anteriores eran que nosotros nos podemos preparar nuestra propia comida. Y en uno de los sueños también digo que ya tengo mi propia sábana y cobija, pero ahí es donde me dice que quiten las cortinas cuando las personas no quieren que las cosas salgan a la luz, prefieren tenerlas ahí. Pero pues todos esos son oscuridad. Y luego, sí, aquí se me decía que quitaba las cortinas, que sí lo hice en el sueño y en la vida real también. Entonces todo esto me ayudó y sí, había muchas cosas que resolver. Después de esto que pasó con la familia, quedaron molestos, enojados por lo que yo compartí al ver más allá a través de mi tercer ojo y de la intuición. Y entonces dije, bueno, pues como muchas veces a la gente no le gusta que le digan sus verdades, pero cuando a mí me dicen dilo o hazlo, entonces sí lo hago. Cuando a mí me dicen pide permiso para hablar, también lo hago. O en otras veces me dicen cállate, no tienes que hablar. Así es como me guían mis seres de luz. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que en el 2023, fíjense, empezó en enero, donde hice un espacio con mi familia, casi de 2 años. ¿Para qué? Para que cada quien tomara su lugar y si querían ver, que lo vieran, y si no lo querían ver y lo querían seguir ocultando, era su decisión y yo tenía que respetar su libre albedrío. Pero todo eso me ayudó a estar en soledad, en una resiliencia donde me ayudó mucho más a despertar lo que había pendiente de desenterrar y desempolvar dentro de mí, en mi interior. Y pues con mucho amor lo seguiré compartiendo para que esto que a mí me benefició y me ayudó, si a alguien más le beneficia, esa es la intención. Bueno, lo comparto desde mi luz, pero también digo que con mi luz fui a la sombra para ver lo que había pendiente de sanar y de solucionar. Besitos, bendiciones. Adiós.